¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Hace unos días lo tuvimos aquí en el set como analista político. Hoy Paul Steiner viene en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa, cargo que asumió este mismo mes. Steiner promete ayudar a que las pymes accedan a mercados más formales y seguros y pone como ejemplo el gobierno, pero le interesa a la pequeña y a la mediana empresa y a los emprendedores tener relación con un cliente que históricamente ha incumplido con los pagos. Sobre cómo está CONAMIPE y hacia dónde la quiere llevar, hablaremos hoy con Paul Steiner en Sin Su Permiso. Para iniciar, saludo a Ana y Francesca. Checa, Ana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas. Paul, bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente. Gracias. Como decimos en la intro, ahora como presidente de CONAMIPE. Un gran placer y un gran honor poder hacerlo en nombre de CONAMIPE. Creo que es bonito cuando uno lo ponen en un lugar donde uno ama el trabajo que hace. Ha sido mi carrera toda la vida, consultor empresarial, y ahora trabajando con un grupo de gente con una tremenda voluntad de ayudar, consultando para el sector privado en términos de la micro y pequeña empresa. Y con eso queremos empezar la primera parte de la entrevista con una radiografía de CONAMIPE. ¿Por qué acepta usted CONAMIPE? ¿Por su trayectoria de consultor y asesor de las empresas? ¿O cuál es la razón? Yo participé en dos partes del Plan Cucatlán. Una era la lucha contra la corrupción y la otra era la revitalización de la economía de abajo para arriba. Algo que a mí me apasiona, lo he hecho en otros países, lo he trabajado en que ya más de 50 países, es el lado de revitalización económica, creación de riqueza, y CONAMIPE es el ente exacto para poder hacer eso. En otros países donde se ha hecho ese trabajo, se ha tenido que crear un CONAMIPE equivalente para hacerlo. El Salvador ya lo tiene. El Salvador ya tiene posicionada la entidad que es la ejecutora de las políticas públicas para el crecimiento empresarial de abajo para arriba. ¿Cómo encuentra usted la institución? No tiene el mes, ¿verdad? Entré el 14 de junio y ya estoy a punto de cumplir un mes. ¿Cómo la encuentra, presidente? Yo diría, si somos honestos, yo creo que la encontré un poquito confundida. ¿Por qué? Porque no sabía realmente su enfoque en relación a si iba a regalar pescado o iba a enseñar a pescar. Y si vemos en los últimos 20 años, lo que hemos producido ha sido empresarios o emprendedores de subsistencia principalmente. Una de las cosas que no podemos tener es una economía basada... Está temblando fuerte ahorita, bastante fuerte, pero tranquila que no pasa nada. Sigamos conversando. Estamos en vivo, por eso nos asustamos. Son los temblores del progreso. Son los temblores del progreso. Hay que acostumbrarse porque esto va a comenzar a temblar mucho más seguido. Se está abriendo brecha ahorita. Bueno, pero Dios quiera que todo esté bien en San Salvador, en El Salvador, ¿verdad? Sobre todo ha llovido, los temblores. Sigamos. ¡Qué bárbara! Le decía que básicamente en muchos casos hemos creado emprendedores de subsistencia, pero no se crece con solo subsistir. Hay que crear riqueza y para eso hay que hacer la transformación de un emprendedor de subsistencia a un emprendedor de superación. Al hacer eso, logramos un encadenamiento de crecimiento que va a crear el efecto dominó para que la economía crezca. Y, por ejemplo, señor presidente de CONAMIPE, yo siempre cubrí mi pymes desde los 25 años que pudiera tener de hacer periodismo. Y el principal problema y lo que nunca cambió es que el ciclo de vida de una empresa podía durar, por ejemplo, que las empresas duraban hasta 18 meses, las MIPYMES. No lograban trascender a ser una mediana empresa y muchas de las empresas morían. Y sin embargo, CONAMIPE es una institución que canaliza gran cantidad, tal vez no de fondos, pero sí de programas de ayuda para el fortalecimiento de capacidades, para el fortalecimiento de emprendimientos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo se va a cambiar esa balanza? Todo trabajo en la creación de nuevos emprendimientos es la ley de probabilidades. Usted juega los números. Siempre es un embudo. Hay una gran cantidad de nuevos emprendimientos
durante el proceso de ideologización, creación, planificación, puesta en marcha, luego financiamiento para consolidar y llevar todos esos pasos, usted va creando un filtro básicamente, y las fuertes son las que sobreviven. Pero en condiciones adversas, donde no hay acceso a capital semilla, no hay apoyo tecnológico, no hay asistencia técnica, hay competencia desleal, etcétera, entonces le estamos creando más filtros que lo que son necesarios. Ahora que dice capital semilla, y usted decía, la encontré como confundida porque no saben si hacer pescado o pescar. Según el informe de Labores 2018, en ese año se llegó a gestionar y entregar 6.3 millones en capital semilla, ¿eso es cierto? Sí, sí. Ahora, ¿hay una auditoría o se sabe a quién se le entregó? ¿Qué se sacó de esa entrega? Si esa entrega prosperó o fue, como dice Francesca, un one shot, que se apoyó a alguien y que no creció. Yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que algo que vamos a ver, hay sistemas muy bien desarrollados de cómo hacer una asistencia técnica, de cómo dar el servicio. Hay cosas que faltan, como por ejemplo el seguimiento. Cómo darle el seguimiento. Se le da el capital semilla, en algunos casos duró hasta el viernes cuando fue a la taberna, en otros casos duró más que eso, pero en otros casos sí se invirtió y ese empresario está exportando. En CONAMIPE no hay un sistema de auditoría. Sí hay un sistema de auditoría, claro que sí, como gobierno estamos obligados. Y auditoría. Me refiero a auditoría a quien yo apoyo, o seguimiento. Ese es el seguimiento. Y como un consultor, yo no solamente tengo que ayudarle al cliente a entender su rumbo, a definir cómo implementar ese rumbo, sino que darle seguimiento para asegurar que lo ayudo en el camino. Y esa es la parte donde ha estado faltando en algunos casos. En otros casos, la manera en que se organizó CONAMIPE, que era por tipo de recurso que tenía, por ejemplo, era programa el que orientaba, no necesariamente cliente el que orientaba. Entonces se administraba el programa en base a quién era el donante, etcétera, y eso significaba que la prioridad era los fondos de cooperación, no necesariamente el cliente. Eso está cambiando. Hoy mismo, por ejemplo, tuvimos una reunión de seguimiento del plan de renovación estratégica que tenemos con un grupo clave dentro de CONAMIPE, y le han dado vuelta totalmente. Me sentí tan orgulloso porque en un periodo de 2 semanas, esa gente que ya sabe cómo atender al cliente, de repente es como que les quitaron las riendas y están comenzando a trabajar un nuevo PI, el Plan Estratégico Institucional de 5 años, ya desarrollando las mecánicas. Tenemos todas las fases de desarrollo de la MIPE, qué servicios se van a estar aplicando en qué fase, cuáles son los indicadores de cómo entra una fase, cómo sale de esa fase y entra a la siguiente. Un poquito como el juego de Mario Brothers, así lo han estado llamando. Uno gana puntos en cada nivel, pero no gana el juego en ese nivel. Tiene que terminar de cumplir todos los niveles para poder ganar el juego. Y así es emprendimiento, así es el negocio. Según el informe de Labores del 2018, se gestionaron y entregaron 6.3 millones de capital semillas. ¿Esa cifra es correcta? Yo no me he metido a auditar esos números. Sé que Auditoría Interna ha revisado y creo que está muy cerca de ese número. ¿Usted cómo encuentra administrativamente la institución? ¿Hay mucho personal? ¿Hay poco personal? ¿Hay nepotismo? ¿No hay nepotismo? La verdad que nepotismo no encontré. Bueno. Sí, hay militantes, pero hay militantes de los tiempos de Arena, hay militantes de los tiempos del FMLN. Yo les dije una cosa cuando llegué. Yo les dije, yo no vengo a jugar política. Aquí tenemos un solo norte y eso es crecer a la empresa privada, los pequeños y los micros. Y si logramos hacer eso, a mí no me importa qué ideología usted tiene. Entonces, enfoquémonos en la tarea y enfoquémonos en el objetivo que tenemos sumamente claro. El mandato del Plan Cuscatlán no es negociable. La economía tiene que crecer de abajo para arriba. ¿Y va a haber como algún tipo de sector o producto o algo que se priorice en este plan estratégico que están haciendo como para apostarle, como para darle más facilidades? O sea, una apuesta de país que impulse a la MIPE, a pesar de que es un sector
bien diverso. Porque según una radiografía que vimos aquí de la anterior directora de CONAMIPE, creo que el sector que era el que ocupaba el mayor porcentaje era el sector de alimentos. Bueno, tenemos una ley, o sea, la ley es la que nos manda, y esa dice todas las mismas. Hay políticas de Estado que se han creado sobre los años que nos priorizan diferentes sectores en relación a la estrategia del gobierno de turno. En el momento actual, y tuvimos una reunión hoy junto con Ministerio de Economía y Hacienda y Turismo, no se ha establecido una nueva política que reemplaza la anterior, lo cual significa que esa política nos enfoca en cosas como textil, cosas como agroindustria, etcétera, que son los tradicionales. Creo que es importante reconocer que el que realmente manda cuál rubro uno va a atender es el cliente. Porque si me viene un cliente que es programador y está queriendo exportar su servicio de programación de tecnología a otros países, ese es el rubro en el que me voy a concentrar en ese momento. Entonces, CONAMIPE tiene dos roles: uno que es proactivo, que es donde promueve la creación de ciertas industrias. Y reactivo, que es lo que el cliente manda. Entonces, en el lado proactivo, estamos esperando un cambio a la política pública sobre cuáles son los sectores que hay que enfocar. Por el momento, los sectores que están ahí en la política actual creo que son todavía bastante válidos. Hemos creado un poquito de variación a eso, porque tenemos, por ejemplo, un apoyo fuerte que hacerle a la fase 2 del plan de recuperación territorial, que es el lado de oportunidades. El presidente Bukele ya anunció que tenemos que atender 100,000 jóvenes que van a salir de esa fase para poder ayudarles a emprender y reinsertarse a la economía. Creo que es un tema interesante que podemos abordar en el próximo bloque. Antes de ir a la pausa comercial, los dejo con Francesca. Muy bien, amigos y amigas televidentes, y continuamos ahondando en el top 5 con respecto a los avances tecnológicos, y seguimos profundizando en la tecnología de quinta generación, ya que esta tecnología no solo va a revolucionar las comunicaciones, sino nuestro entorno, ya que potencia la innovación y hace más eficiente todo lo que hacemos los seres humanos. En el número 5, imagínese usted que a través de Huawei se podría generar una mayor eficiencia en el uso de los recursos, es decir, una reducción significativa del consumo energético de hasta 90%, puesto que las baterías de los dispositivos Huawei van a conseguir una mayor autonomía con la misma capacidad. Esto ya es una realidad, porque no sé si usted recuerda, amigo y amiga televidente, uno de los smartphones insignia de Huawei, que es el Mate 20, tiene una batería que aguanta hasta 2 días, de verdad, y después para cargarlo nada más se tarda uno como un poco más de media hora. En el número 4, también con la tecnología de quinta generación, se reduce el tiempo de respuesta que tarda un dispositivo en ejecutar una orden desde que se le manda la señal, permitiendo la conexión de electrodomésticos, sistemas de seguridad o sistemas de luces. El 5G va a multiplicar por 100, así es, usted oyó, por 100 la capacidad de dispositivos conectados al mismo tiempo. De hecho, dicen las estadísticas de IDC que en la actualidad hay unos 7,000 millones de dispositivos conectados a la red, mientras que para el 2025 se espera que esa cifra llegue hasta los 100,000 millones de dispositivos. ¿Se imagina usted? En el número 3, también esta tecnología que potencia Huawei va a permitir un internet más rápido y más conexiones al mismo tiempo. De acuerdo con el estándar oficial, esta tecnología se espera que sea entre 10 y 20 veces más rápida que las actuales conexiones móviles. Todo ello va a permitir que más dispositivos se estén conectando al mismo tiempo, es decir, cuando usted esté en un concierto ya no se le va a trabar la señal del internet. En el número 2, esta tecnología también va a permitir carros autónomos. Esto es como un sueño
sueño hecho realidad para muchos. Son carros que circulan sin conductor, que reciben en sus sensores permanentemente información sobre el entorno que rodea el vehículo y la procesan en cuestión de milisegundos, desde esquivar a una persona que se le atravesó, que cruzó indebidamente, hasta reconocer una señal de stop o un semáforo. Esto ya es un hecho, no piense que me lo estoy inventando, porque el primer prototipo ya está en pruebas y circulando por varias ciudades de China. Y en el número 1, apostándole también esta tecnología a las ciudades inteligentes. Esto es el futuro que nos espera y que permitirá que la red 5G que se cree dé conectividad en aspectos como la red de luces, el tendido eléctrico, el sistema de cámaras, los medidores de agua, el control de los basureros públicos, todo esto para generar mayor eficiencia en el ahorro de recursos. Así que vamos a seguir muy de cerca qué es lo que más va a seguir potenciando esta tecnología 5G, cuyo principal artífice es Huawei. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de la entrevista, no nos cambien. Continuamos, vamos a iniciar este bloque con la siguiente pregunta. Hay más de 1 millón de emprendedores dentro del sector informal y usted quiere llevarlos a lo formal. ¿Cómo los va a convencer? ¿Cómo va a ser todo ese traspaso? Bueno, si lo vemos en términos de seres humanos, tenemos en edad de trabajo 4.2 millones de salvadoreños. Eso es asumiendo que la encuesta de hogares y propósito múltiple es correcta, que están en el sector informal, que no pertenecen al sector formal. Eso es una gran cantidad de personas. Alrededor de 1.7 millones no trabajan, ya sea porque están estudiando, están cuidando a alguien, son amas de casa o lo que sea. Pero hay 2.5 millones de personas que están condenadas a trabajar enfermos, a no tener la infraestructura de leyes laborales, de que cuando sale el gran anuncio del incremento del salario mínimo, no les afecta, y que están condenados a morir trabajando porque no tienen pensión. Entonces, yo no creo que es necesario convencerlos mucho. Yo creo que lo que estoy con mayor prioridad es de trabajar con mis colegas en gobierno para poder asegurar que los servicios del Estado están disponibles para ellos a cambio de un tributo. Si yo logro asegurarles que van a recibir un seguro social, que van a recibir una pensión, que van a poder realmente formalizarse y obtener acceso a la banca formal a través de formalización, yo creo que la gran mayoría me van a decir ¿cuándo, a dónde firmo? ¿Usted cree que realmente les interese? Porque pasar a lo formal les implica, implica gastos. Implica renta, implica IVA, tener un contador. Pero no necesariamente. Si nos ponemos a pensar, nuestro sistema ahorita es bastante arcaico. Entonces hay un montón de trabas en el camino para ser un empresario formal. Solo el ejemplo de que hay que tener facturas impresas, créditos fiscales impresos, notas de crédito impresas, y esto que tal vez usted no use por un año, pero ahí tienen que estar en el estante, porque usted tiene que pedir la numeración por anticipado y solo la puede imprimir a través de una empresa que está registrada. Entonces, eso es capital de trabajo que está sentado en el estante que no está trabajando. Hay maneras fáciles de cambiar eso. El otro tema es el tema de la factura electrónica que ya viene. Va a reemplazar eso. También voy a tener la habilidad, por ejemplo, si de repente cambiamos para la MIPE, si por ejemplo declara IVA cada trimestre en vez de cada mes. Sería bueno. Claro, eso sería bueno. Entonces, hay tiempo para recibir el pago antes de tener que pagar la tienda. Con AMIPE, por ejemplo, una vendedora de un mercado que vende verduras, o la que de repente uno que va al mercado le están vendiendo ropa y las llevan colgadas en las manos. Ellas son emprendedoras. Totalmente. Y ellas, ¿cómo usted convence a una mujer que ha sacado a sus hijos adelante de vender plátanos, que se levanta todas las mañanas, pero que no paga impuestos, de pagar impuestos, de volverse formal? ¿Qué incentivos tendría ella? Recordémonos que el tema de pagar impuestos no es blanco y negro. Usted va a pagar, porque así es como lo hemos manejado. Pero en todos los países del mundo que son desarrollados, que tienen mínimas cantidades de sectores informales, entonces se establecen políticas donde el que menos gana
paga menos. Entonces, si yo no le voy a poner póngalo de esta manera, doña Mercedes, la de los plátanos que usted menciona, lo más probable es que su hija duerme debajo del canasto durante el día. Lo más probable es que esa niña no tiene cobertura de seguro social cuando se enferma y pasa debajo del canasto enferma. Y lo más probable es que doña Mercedes paga IVA sobre los plátanos que vende y no lo recobra. Entonces, su margen es menor. Si comenzamos a ver todos los diferentes elementos y doña Mercedes tiene que, como no es formal, no tiene acceso a la banca. Entonces ella le compra o le consigue su préstamo de don Felipe, que es el agiotista, que le cobra 15% mensual. Cuando usted y yo estamos pagando el 9% en el banco. Pero anual. Entendería yo que esto va a ir, esa formalidad, tiene usted también que convencer a los bancos de abrirle las puertas a estas personas. Es que es una transformación para todos. Integral. Integración es lo que necesitamos hacer. Integración de los que están en la informalidad a la formalidad e integración de los que están en la formalidad a entender y acomodar a los que están en la informalidad. Y eso significa un cambio de ambos lados. Pero ¿cómo se va a hacer eso en 5 años de gobierno? Ustedes van a tener unas mesas de diálogo con los líderes de vendedores, o sea, en 5 años no creo. ¿Cómo se inicia ese proceso de integración? Nos tardó mucho más que 5 años llegar a donde estamos. Claro. Y nos va a tardar mucho más que 5 años salir de donde estamos. Pero si no comenzamos ya, nunca vamos a terminar. Pero en 5 años, ¿qué se puede hacer? Mucho. Hay mecánicas, se ha hecho en otros países donde en un pequeño corto de tiempo, unos 3 a 4 años, se puede hacer un impacto bastante fuerte estableciendo mecanismos de microfinanzas y micropréstamos que no necesariamente siguen el mismo régimen de evaluación de riesgo como la banca formal. Entonces, el reemplazo del agiotista se puede hacer de diferentes modos. El primer paso es darles la liquidez para poder pagar su tributo. Entonces, es una calle de doble vía. Paul, y dentro del universo de estos emprendedores, ¿ustedes han tomado en cuenta a la gente de la cultura y del arte? Porque muchos de ellos los hemos tenido aquí, a representantes de ese sector, y ellos sí están muy animados y se ve que hay gente que entiende los beneficios de formalizarse y que no han tenido la oportunidad, porque dice, bueno, somos músicos, somos escritores, comediantes. ¿Y quién nos da un crédito? Si nos enfermamos, ¿cómo nos aseguramos? Entonces, a esta gente también se le... Pero es interesante como no tomamos en serio como emprendedor a un artista. ¿Qué no se le toma en serio el artista? Es un músico. No, es que eso es arte, eso no es negocio. Eso no. Si es su forma de vida. Es más, el domingo estuve en Suchitoto. Pintores. El domingo estuve en Suchitoto. Y ahí teníamos el Festival del Añil. Usted sabe que el primer banco de El Salvador se fundó en Suchitoto y fue por la industria del añil. Sí. O sea, los artesanos fueron los que crearon nuestra economía. Pero se nos olvidó que en el camino ese artesano tenía que cambiar de ser artista a ser empresario. Y ahorita tenemos el ejemplo de un gran montón de artesanos que son excelentes pintores. Pero, como se les dice, es que si usted no lo pinta a mano y no lo encuadra a mano, ya no es artesanía. Entonces se les olvida que tienen que ir al siguiente lado. Un artesano se tarda 2 semanas en pintar un cuadro, $50 por el cuadro. Divida eso por 14 días, $3 diarios. Esa es subsistencia. Pero si de repente agarramos ese cuadro, lo escaneamos, nos vamos a una empresa de impresión digital, imprimimos 1000 prints, reproducciones, y las vendemos a $10. Y ponemos un sitio web para ese artesano, donde lo vende al hermano salvadoreño en Estados Unidos, que con gusto va a pagar $10 por una reproducción de su tierra. Y de repente, su ingreso son 10.050 a la quincena. Divídalo por 14 y eso ya es ser empresario. Eso es crear riqueza. Aquí hay un tuit cabalito a lo que usted se refiere con respecto a crear riqueza y a valorizar la mano de obra local, porque dice, Miguel López dice, en Europa como obrero ganaba 2.400 euros al mes, como carpintero en El Salvador, en una empresa me ofrecieron 180 euros al mes.
que vive el TLC, dice. Pero hay maneras, sí. Y yo creo que una de las cosas que es importante es pensar fuera del huacal. Pero mira, eso que dice Lorena de los artistas, lo más básico, el seguro social. Sí, ¿Cómo sí. costó que incluyeran a las empleadas domésticas? Después la lucha que incluyeran a sus hijos. Pero aquí sí hemos tenido artistas que se quejan de eso, de que no pueden ni siquiera cotizar al seguro social. Hoy mismo estaba hablando con nuestra contraparte en Hacienda. Ajá. Ahorita tenemos un proyecto de trabajo entre Hacienda y CONAMIPE que comenzó hace una semana y media, ya trabajando el concepto de los monotributos, ya comenzando, creo que el viernes se reúnen con el Seguro Social, ya preparando todo. Y la prisa es porque hay que instalarlo lo más antes posible. ¿Qué sería el concepto de los monotributos? ¿Qué es lo que lanzarían? El concepto de una formalización es que no se puede hacer todo de un solo Big Bang. Entonces, hay que ayudarle al empresario pequeño a transitar hacia la formalización. Eso significa comenzando registrándose, siguiendo eso a pagar en Hacienda, siguiendo eso pagando un tributo para poder optar por el seguro social, otro tributo para comenzar a tener su ahorro previsional y otro tributo para poder pagar impuestos sobre la renta. Pero estamos hablando de que van a lanzar una propuesta, van a lanzar un plan, van a lanzar ¿qué? Sí. Un plan entero de formalización. Eso está como uno de los nortes para CONAMIPE en el plan Cucatlán. Bueno, y desde el primer día comenzamos ese proyecto. tengo que ir a una pausa comercial, en breve regresamos. Continuamos, vamos a leer unos comentarios que tenemos aquí en las redes sociales. William Méndez nos dice que nos escribe desde Conchagua, La Unión, y que él ha sido beneficiado con un programa de corredores productivos. Gracias a las asistencias técnicas y Capital Semilla hemos logrado establecernos con nuestra idea de un emprendimiento de una pizzería. Somos 3 personas que estamos saliendo adelante y estamos muy agradecidos con la dirección de CONAMIPE en La Unión, el personal técnico, y motivarnos mucho a jóvenes a que no tengamos miedo a soñar con todo lo que se puede y hacer si tenemos voluntad, servicio, compromiso. Bueno, es un mensaje de agradecimiento y un caso de éxito en Conchagua. También está preguntando a alguien que si van a seguir con los paquetes escolares, sí, y para cuándo está programado el pago. Tengo reunión con el Ministerio de Educación, creo que es el martes siguiente o miércoles. Nos están dando los lineamientos para ya referirles la nueva lista de proveedores. ¿Pero será que van a pagar ahora puntual? Pues sí, pobrecito, O cada 240 días. Bueno, de igual manera que acabamos de cambiar de gobierno, tenemos que darle un poquito del beneficio de la duda al nuevo gobierno. Creo que una cosa es gastar desmedidamente en cosas que tal vez no son prioridad y olvidarse de las cosas que sí son prioridad. Creo que eso le sucedió un poco al gobierno pasado. En esta ocasión yo creo que tenemos bien claro a quienes no se puede dejar desprotegidos. Algo que yo sé que el presidente Bukele tiene muy claro es el cumplimiento de las reglas con la gente más desprotegida. Y la pequeña y microempresa son los más vulnerables de la economía, porque son los que menos capital de trabajo tienen. Comenzamos el primer bloque hablando de una expectativa de vida de 1 año más o menos para la gran mayoría, y la gran mayoría de las veces fallan y fracasan por falta de capital de trabajo. Entonces, si los ahogamos también porque les pagamos tarde. Sí, porque la experiencia fue negativa para los que hicieron esos uniformes. Totalmente. Porque han ampliado, ¿verdad? Pero sí van a seguir ampliado con la el lista, programa. han ampliado para que la lista de proveedores, para que sean más proveedores. Totalmente. O sea, por ley, el gobierno tiene que comprar el 25% de sus compras a las MIPES. Así es. ¿Y lo está comprando? No, desafortunadamente la gran mayoría de las compras, el 60%, son por libre gestión. Y ahí se va de todo. En las de licitación, sí, ahorita estamos logrando en algunos casos hasta el 28%. Pero ese es solo el 40%. Yo leí unas declaraciones suyas, presidente, en las que usted hablaba de la importancia de cumplir ese 25%, pero también se refería a la calidad, y lo platicábamos fuera de micrófonos, o fuera de pantalla, perdón. De cámara. De cámara, gracias. Que a veces la calidad de lo que ofrece
un emprendedor o una pequeña empresa no va como acorde con el precio de lo que le está uno... Pero eso es distinto al caso de los proveedores de útiles y calzado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una división dedicada a evaluar a los proveedores que entran a la lista para gobierno, para asegurar primero que son genuinos, segundo que realmente tienen la capacidad y tercero que tienen ya en práctica muchas de las prácticas de calidad. Entonces ellos se basan en pruebas, en muestras aprobadas y en base a eso producen. Ahora, ese es un tema, pero tenemos como toda sociedad de emprendedores que atravesar ese dilema que hay siempre entre producción y venta y calidad. De todo nivel tenemos ese dilema y eso es parte de nuestra propia evolución como un empresario, decidir en qué momento comenzamos a crear ese equilibrio y eso es en base a lo que el cliente opina. Entonces, al final del día, calidad no se mide en términos de cuántos botones tiene, se mide en términos de la percepción del valor por el dinero que recibe el cliente. Si el valor es adecuado por el dinero que ha pagado, entonces está de acuerdo con la calidad. Y ese es parte del proceso evolutivo de todo mercado y todo empresario. ¿Y qué tipo de apoyo van a dar ustedes en este nuevo plan estratégico que están desarrollando en el tema de promoción y mercadeo de las pymes? Porque obviamente usted como experto y asesor en ese tema, Paul, sabe que es clave. Lo que no se dice no existe. Entonces de nada sirve que el producto sea bueno, a buen precio. Si es el secreto mejor guardado. Sí, el secreto mejor guardado. Y hemos visto iniciativas privadas de mercaditos y de otro tipo de plataformas para apoyar a las pymes, pero ¿qué se va a hacer desde el gobierno? Bueno, hay dos cosas. Una, los invito a todos a estar a la expectativa de noviembre de este año. ¿Algo en la feria? Va a ser impactante. ¿Qué va a pasar? No les puedo decir más. Pero va a ser algo a beneficio de la MIPE Pero adelante alguito más, o sea, sí. Aguántese. No, hombre, no. Bueno, díganos, va a ser un evento. Va a ser un impacto tremendo. Ajá. Se los digo de ya. Para las MIPES. Para las MIPES, pero también para los clientes de las MIPES, porque va a ser impresionante. Eso se los digo ya de primicia, ustedes lo tienen. Y poquito a poco. Porque no nos digo todo. Eso no es primicia. Poquito a poco vamos a ir dando más. Pero mejor la expectativa. No, en Ahora, este caso no. Pero bueno, entonces sí hay un plan de comunicación, mercadeo en para términos todos. de exportaciones, algo que tenemos que aprender es cómo hacerlas. Porque no podemos esperar que un artesano de añil, por ejemplo, estuve ahí en Xochitl el domingo, y hay personas extremadamente buenas productores de añil y ropa de añil, pero no tienen la capacidad y la infraestructura de exportación y de comercialización internacional. Entonces, necesitamos seguir ejemplos ya muy profesionales de otros países, el batik de Malasia, el batik de Indonesia, el batik de África. Pero ese casi que lo hacen en fábricas textiles. Se hace a través de comercializadoras internacionales y eso nadie lo ha hecho aquí antes. Tenemos que comenzar a trabajar el concepto de comercializadoras afuera del país para que ellos sean los que salen a representar productos salvadoreños y penetrar mercados. Pero el cliente interno también es muy importante. Entonces, para Totalmente. que los salvadoreños conozcamos todos esos productos, bueno, a veces tenemos la oportunidad de ir a esas ferias, a esos eventos, pero es algo como muy táctico, a nivel de una estrategia continua de apoyo para la difusión de todo lo que hace la pyme. Muy táctico y lo hacen a nivel personal, de grupo. Son de repente fines de semana que hay en centros comerciales, en museos. Pero en términos de la venta local, sí, necesitamos, o nacional, digamos, tenemos que hacer dos cosas. Uno, poner el producto cerca del consumidor. Y eso significa penetrar mejor el mercado nacional. De nada sirve tener la tienda allá en Cojutepeque para atender el mercado de San Salvador. ¿Por qué? Porque no queremos crear trabajo para el cliente de San Salvador, ir para allá. Necesitamos una tienda en San Salvador que pueda atenderlo. Pero la penetración del mercado es una. No han pensado, porque en muchos países a través de apps que son dedicadas para las pymes. Esa es otra área. Hemos creado. Se resuelve todo el problema. Además, el presidente dijo que iba a llevar la industria 4.0, iba a llegar la establecer el e-commerce de las pymes. Hay que llegar ya casi al 5.0. Sí. Hemos creado una nueva dirección dentro de CONAMIPE que se llama Innovación y Tecnología. Y su objetivo fundamental es llevar a las MIPES
al mundo de 4.0 y obviamente apoyar con muchas innovaciones. Pero el tema es, tenemos, creo que son 6, 7 millones de estos en El Salvador. Entonces ahí fácilmente tenemos una excelente colección de productos. Así es. Lo bonito, el domingo en Suchitoto, yo hice un par de compras en ciertas tiendas y no tenían POS. No podían cobrar con tarjeta de crédito, pero salieron corriendo y se fueron donde uno que sí tenía, que compartía con los demás para ayudarles a hacerlo. Tenemos que asegurar que todas las maneras de comprar están disponibles con todos los empresarios. Tenía el celular. Lo hizo a través del celular. Bueno, porque ahora ya también hay aplicaciones sin Creo que se llama POS Amigo o algo así. Pasar por celular el pago. Pero eso deberíamos de masificarlo. No debería ser uno de todo el parque que lo tiene. Aquí tengo un comentario, bueno, dice, la formalización es de Tomás Sánchez Sicilia. La formalización debe incluir el aseguramiento de los empleados, el salario mínimo. Existen MIPES que no lo hacen, pero también es importante el apoyo de CONAMIPE les pueda dar a formalizar integralmente. Tiene toda la razón. Por eso hablábamos de etapas de formalización. La primera etapa es la de registro y de monotributo. Siguiente etapa es la de la cuota patronal de sus empleados. La tercera es ya asumir todas las obligaciones del patrono como empleador. Y la última, si es que la quiere hacer última, la puede hacer antes, es la del IVA. Entonces la idea es atravesar todo el proceso para que las leyes laborales le apliquen al personal también. Señor presidente CONAMIPE, están pidiendo antes que se nos vaya a terminar el programa si puede poner un correo electrónico de contacto, porque dicen, hay empresarios que dicen, tengo 2 años de estar tratando de legalizar mi empresa, no funciona, hay un problema con el pago de impuestos, que los trámites son demasiado largos, que han buscado ayuda. Entonces tal vez usted pueda dar al aire un correo electrónico donde de verdad les vayan a resolver. O un número de teléfono que nos proporcione. Sí, con todo gusto. Si quieren nos vamos a la pausa comercial. Sí, y para no se preocupen, la pausa comercial aquí lo anotamos y lo pedimos allá en el máster para que nos lo escriban. Ya regresamos. Continuamos, tenemos algunos otros comentarios, no sé, chicas, si ustedes tienen ahí. Yo sí tengo, para todo el que quiere ser emprendedor, para las personas que nos están viendo, que quiere poner su empresita, es CONAMIPE donde tienen que llegar a tener asesoría. Ese es el primer punto de contacto. Bien. Ahí tenemos exactamente todo lo necesario para poder o encaminarlo hacia un CDMIPE que ya está especializado para eso, o un área de nosotros que ya está especializada para atenderle. Lo primero que se va a hacer es se le va a registrar. Lo segundo que se va a hacer es se le va a hacer una evaluación para ver cuáles son sus necesidades y en base a esas necesidades se le arma un plan de atención. Y perdón, Ana. No, y ustedes tienen la capacidad de decirle a una persona, vaya, si yo lo que quiero es producir teléfonos, mire, no produzca teléfonos, le recomiendo mejor inclinarse por eso, orientarlo, porque a veces uno tiene una idea y se enfrenta a un mercado que no funciona. Creo que no nos compete a nosotros decirle qué hacer y qué no hacer, pero sí le podemos ofrecer alternativas. Y una de las partes de la planificación de un negocio es hacer el testing para ver qué tiene mejor probabilidad de éxito y qué no. Entonces, parte de ese testing es decir, bueno, estábamos hablando de hacer teléfonos, pero ¿qué tal si no tenemos el capital para hacer teléfonos, pero sí para hacer los protectores de teléfonos? Ahí sabemos que la gente compra 2 o 3 protectores de teléfonos por cada teléfono que tiene. Y también sabemos que son moda. Entonces es muy posible que podamos diseñar un protector de teléfono para la noche, o para la noche, y otro para el día, y otro para la tarde. La innovación. Entonces, diferenciación, innovación. ¿Por qué las flores se ponen, la más bonita es la que más abejitas recibe? Por esa diferenciación. La idea es, si yo me pongo más atractivo, más atención voy a recibir del cliente. En nuestras pantallas están saliendo las redes sociales de CONAMIPE para que ustedes se puedan comunicar, porque nos han estado cayendo varios mensajes a nuestras redes solicitando esta información. Y prometo aprenderme el número de memoria. Que es 2592-9100 y 2592-9000. Gracias. Tenemos algunos comentarios también sobre por qué a la gente le cuesta
ser emprendedor. Y nos dice George Alas que los impuestos son demasiados. Sí. Él hace un recuento, dice 13% de IVA, 2% de pago a cuenta, 20% de impuesto de renta. Las alcaldías le cobran en base a activos. Por un activo de 100,000 debe de pagarse 1.500 anuales al CNR, 150 de matrícula, balances, etcétera, etcétera. Así no dan ganas de formalizarse. Y tiene toda la razón. Ese es el sistema arcaico al que yo me refería. Y yo creo que parte de nuestra propia evolución como país es comenzar a crear las condiciones propicias para el crecimiento de la MIPE. Pero estos impuestos no podrían desaparecer. Claro que sí, se pueden hacer progresivos. Aquí dice justamente este televidente, dice Kelvin Estrada, que ya que se está reuniendo con el ministro, la propuesta debería analizar hacer una diferenciación de costos de trámites para emprendedores, porque no es lo mismo una empresa grande, por ejemplo, para registros sanitarios, permisos de funcionamiento, que una micro y pequeña empresa. No solo el costo del registro, del trámite, sino que el tiempo y la burocracia. Sí. Lo que más mata el ánimo de una MIPE no es el precio del trámite, es lo tardado. Cuando usted tiene un producto alimenticio y no lo puede vender porque el Ministerio de Salud se está tardando 6 meses, eso están diciendo, y que cada los vez que usted le registros son escribe, tardadísimos. otra persona distinta ve su trámite y comienza desde cero otra vez. Entonces, todo eso Qué es lo terrible. que ahuyenta. Y nuestra tarea es trabajar eso también. Nuestra tarea es estar ahí para ayudarle al emprendedor. Pero eso es algo que se va a lograr en este quinquenio, esa simplificación de trámites o por lo menos esa diferenciación. Yo espero poder haber logrado, ya tenemos un proyecto andando sobre trámites de salud para producto alimenticio. Estamos ya trabajando en eso y tenemos la meta de que antes de diciembre tengamos ya una ruta fácil acordada con el Ministerio de Salud para poder ayudar a la MIPE. Obviamente todo esto, ahorita tenemos un montón de proyectos en paralelo. El proceso inicial es envolverlo todo en una estrategia. Recuérdense, yo no puedo hacer nada si no tengo presupuesto para hacerlo. Y el presupuesto 2020 tiene que aprobarse en septiembre. Sí. Mi meta de presentar presupuesto 2020 es 31 de julio. Entonces estamos corriendo ¿A cuánto le está tirando? ¿Cuánto está apostándole el presupuesto que usted está calculando que necesita su institución para cumplirle a los salvadoreños? Les soy honesto, no tengo esa figura en mi mente ahorita, es algo que estamos procesando porque es parte del proceso estratégico. Pero nosotros recibimos fondos de dos lugares. Uno del fondos GOES y otro que son lo de operación. Y lo demás que es para servicio técnico, etcétera, que viene de cooperantes. Ahorita tengo a la señorita a cargo de cooperación trabajando a 1,000 por hora. Le dije, su misión es ser la pediche más grande del mundo buscando fondos de cooperación. Y en el caso de finanzas y planificación, ustedes tienen la tarea primaria de comenzar a ver cómo eficientizamos para sacarle más jugo a cada dólar que nos viene del GOES. Bueno, le agradecemos mucho su participación y lo esperamos pronto para que nos cuente bien esa primicia, porque solo nos dijo que venía algo espectacular para noviembre, pero queremos que lo venga a contar aquí por lo menos. Con todo gusto, lo prometo. Gracias. Muchas gracias, de verdad, y éxito. Gracias. Gracias, Checa, gracias, Ana. Buenas noches. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía, que descansen, nos vemos como siempre este viernes.